Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a comentar algunos aspectos fundamentales relacionados con los productos derivados. En primer lugar, los productos derivados representan operaciones a plazo que se caracterizan porque en el momento inicial, en el momento en el que se contrata el producto, se acuerdan todos los términos de la operación, pero la ejecución de dicha operación, la ejecución del contrato, se va a realizar en un momento posterior o fecha de vencimiento. Por lo tanto, todo producto derivado va a consistir en suscribir a día de hoy un contrato en el que se establecerán condiciones sobre una operación de ejecución futura. Se denominan productos derivados a aquellos instrumentos, sean financieros o reales, cuyo precio deriva del precio de otro activo. Activo que será denominado producto o activo subyacente. Es decir, serán productos derivados aquellos productos o instrumentos cuyas condiciones se establezcan en base a otro producto tercero, que es lo que se denomina activo subyacente. Pues bien, según cuál sea el activo subyacente, ese tercer producto en base al cual se va a establecer el precio y las condiciones de nuestro producto derivado, puede distinguirse entre derivados no financieros, son aquellos en los que el subyacente, el activo subyacente, es un bien real, por ejemplo el petróleo, el maíz o el oro, o bien derivados financieros, que son aquellos en los que el activo subyacente es un activo financiero. Puede ser el caso de acciones, de un índice bursátil, de un bono, de una obligación o de cualquier otro activo financiero. En esta tabla se muestran algunos de los productos derivados de carácter financiero que existen en el mercado. Obviamente esto no trata de ser una enumeración, una clasificación exhaustiva. Únicamente he resaltado o he incluido en esta clasificación aquellos a los que a lo largo de este curso vamos a prestar especial atención. En el primer gran grupo se enmarcan o se incluyen el swap, la permuta financiera, el FRA, el acuerdo sobre tipo de interés futuros, el CAP, que consiste en el establecimiento de un techo o coste máximo, en el caso de utilizarlo como producto de cobertura de tipo de interés de una deuda, el floor, que consiste en el establecimiento de un suelo o de un tipo mínimo de rentabilidad, en el caso de utilizarse como producto de cobertura frente al riesgo de tipo de interés, en el caso de una inversión, o el collar. Bien, todos estos productos son productos negociados en mercados over the counter, es decir, productos negociados en mercados no regulados. Se trata de productos que ofrecen gran flexibilidad, son productos a medida, es decir, son productos cuyas condiciones se establecen según las necesidades de las partes que contratan dicho producto. Por lo tanto, no existe un mercado regulado en el cual se ofertan swap, cap, collar, no. Cuando una determinada entidad tiene una necesidad de contratar un determinado producto de estas características, tendrá que buscar una contraparte que generalmente será una entidad financiera con la cual suscribir un determinado contrato, un producto derivado financiero en base a sus necesidades. Por tanto, son productos a medidas, productos negociados en mercados no regulados y son productos, por tanto, que no están supervisados por una entidad supervisora. El otro conjunto de productos son los futuros financieros y opciones financieras. Productos, nuevamente, derivados financieros. En este caso, son productos que se negocian en mercados regulados. En el caso español, MEF, el mercado español de futuros financieros, es el mercado oficial español en el que se negocian los productos financieros derivados. Aunque su nombre se refiere a mercado español de futuros financieros, no únicamente se negocian futuros, se negocian productos financieros derivados. Por supuesto futuros, pero también se van a negociar opciones y otros derivados financieros. En este caso, al ser productos negociados en un mercado regulado, se va a tratar de productos estandarizados, ya no son productos a medida de un determinado cliente, de una determinada entidad, sino que van a ser productos que tienen una configuración y unas características determinadas y si se desean adquirir tendrán que ser en base a la configuración de los mismos en el mercado. En este caso, este mercado, MEF, está bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Utilidad de los productos derivados. Los productos derivados se pueden utilizar con dos intenciones o pueden tener dos utilidades. En primer lugar, como producto de cobertura frente al riesgo, lo cual va a permitir
reducir o limitar la exposición al riesgo de una determinada posición abierta en el mercado, o bien como producto de inversión, como producto de especulación, con el objetivo de obtener ganancias derivadas de acertar en la configuración del producto de la operación a plazo. Nosotros en este curso vamos a centrarnos en el análisis de los productos derivados financieros como producto de cobertura frente al riesgo. Si bien estos productos pueden utilizarse con el objetivo de especular como producto de inversión que persigue la obtención de un beneficio. Voy a poner un ejemplo para que se vea cuándo se estaría utilizando como producto de cobertura frente a un riesgo y cuándo podría utilizarse el mismo producto derivado como producto de inversión. Ejemplo, la contratación, la compra de opciones de compra, opciones call, sobre acciones de Telefónica. Supongamos que compramos 1000 opciones que nos dan derecho a adquirir 1000 acciones de Telefónica a un precio de 10 euros la acción dentro de 6 meses. El plazo de esa operación, a plazo de esa operación futura, es el derecho a adquirir 1000 acciones de Telefónica a un precio de 10. Para yo adquirir esa opción de compra, esa opción call, voy a tener que pagar un precio, que es la prima. Bien, ese mismo producto puede adquirirse como producto de cobertura con la intención de reducir o limitar la exposición a un determinado riesgo, en este caso al riesgo de precio como veremos, o como producto de inversión. ¿Cuándo actuaría como producto de cobertura? Pues cuando yo sea una entidad que quiero adquirir una determinada cartera formada por títulos, por valores, por acciones que cotizan en el IBEX 35 y parte de esa cartera va a estar configurada o va a estar integrada por 1000 acciones de Telefónica. Yo tengo el horizonte temporal de formar esa cartera dentro de 6 meses. O simplemente yo ya tengo una participación en acciones de Telefónica y necesito adquirir 1000 acciones adicionales para poder tener una participación significativa, un determinado porcentaje de participación en el accionariado de Telefónica. Yo esta participación quiero adquirirla dentro de 6 meses. Pues bien, si yo tengo la expectativa de adquirir dentro de 6 meses acciones de Telefónica, ¿qué riesgo asumimos hoy? Pues asumimos el riesgo de que dentro de 6 meses, cuando nosotros acudamos al mercado para adquirir esas 1000 acciones de Telefónica, el precio de las acciones de Telefónica se haya disparado, con lo cual nuestro riesgo es un riesgo de que el precio de las acciones se incrementen en el mercado. ¿Cómo podemos cubrirnos frente a ese riesgo? Es decir, ¿cómo podemos cubrirnos del riesgo de que dentro de 6 meses, cuando nosotros acudamos al mercado a comprar acciones de Telefónica, su precio en lugar de estar a niveles actuales, es decir, en torno a 10, 11, se encuentren en un precio de 18? Pues una posibilidad es adquirir esas opciones call, 1000 opciones call que me den derecho a adquirir 1000 acciones de Telefónica a un precio de 10 euros. Con esta opción, si llegado el precio de vencimiento, el precio de las acciones de Telefónica es superior a 10, yo saco mi papelito, saco mi opción y digo, yo tengo derecho a comprar 1000 acciones a un precio de 10. Que llegada la fecha, mi horizonte temporal dentro de 6 meses, cuando yo pretendo realizar esa inversión, las acciones de Telefónica han caído a 5, pues yo rompería mi opción, porque lógicamente ahí tengo derecho a comprar a 10, pero si en el mercado están más baratos, me voy al mercado y las compro más barato. Por lo tanto, esa opción, esa compra de opciones call, me ha permitido cubrirme frente al riesgo de precio. La segunda opción es que yo no quiera acciones de Telefónica absolutamente para nada. Yo no tengo previsto dentro de 6 meses adquirir una participación significativa en el accionariado de Telefónica, ni siquiera formar una cartera en la que haya planificado que las acciones de Telefónica o que estará constituida en parte por 1000 acciones de Telefónica y únicamente tenga la intuición de que las acciones de Telefónica van a subir de precio, van a incrementar su cotización en el mercado y diga voy a comprar opciones call, opciones de compra que me permitan dentro de 6 meses comprar las acciones de Telefónica al precio de 10. Repito, yo no quiero las acciones para nada, yo no estoy cubriéndome frente a ningún riesgo. Yo desembolso, pago el precio de esas opciones, es decir, la prima, y a cambio tengo un derecho que dice que dentro de 6 meses puedo comprar a 10. ¿Cuál es mi objetivo? Pues mi objetivo es que dentro de 6 meses las acciones de Telefónica estén a un precio superior. Si están a 13, como yo puedo comprar a 10, estoy comprando más barato, con lo cual esa diferencia entre el precio de mercado y el precio al que yo compro es el beneficio que yo a priori estoy estimando que obtendré
con esta operación, que en este caso sería un producto de inversión. Estaría especulando sobre el precio de las acciones de Telefónica en el futuro, en este caso a un plazo de 6 meses. Por lo tanto, la misma operación, el mismo producto con la misma configuración y las mismas características puede utilizarse con el objetivo de cubrirnos frente al riesgo, en este caso derivado de variaciones en el precio de los activos de las acciones telefónicas, o simplemente como un producto de especulación. Tenemos una intuición y vamos a tratar de obtener una ganancia mediante el acierto en la configuración de este producto. Bien, nosotros en este curso vamos a analizar los productos derivados, todos ellos financieros, es decir, el activo subyacente será un activo financiero, y como instrumento de cobertura. Concretamente, los 5 primeros que hemos comentado, el swap, el FRA, el cap, el floor y el collar, los vamos a utilizar como productos de cobertura frente al riesgo derivado de variaciones en los tipos de interés de mercado. Ya sabéis que incrementos o disminuciones en los tipos de interés de mercado pueden tener incidencia, concretamente existe la posibilidad de que se produzcan pérdidas en las posiciones que tiene la empresa abiertas en el mercado. Pues bien, nosotros vamos a ver cuál es el funcionamiento de estos productos y sus características y cuál sería su utilidad como instrumento de cobertura frente al riesgo derivado de tipo de interés, el riesgo de que se produzcan pérdidas derivadas de variaciones en los tipos de interés de mercado. Y los futuros financieros y opciones financieras las vamos a analizar y vamos a ver cuál es su utilidad como instrumento de cobertura frente al riesgo derivado de variaciones en el precio de un activo financiero. Algunos ejemplos que lógicamente analizaremos con mayor detenimiento a lo largo de las sucesivas sesiones de la utilización de estos productos derivados como instrumentos de cobertura son los que aparecen a continuación. Este en concreto es la utilización de un swap, una permuta financiera de tipo de interés, con el objetivo de cubrirnos frente al riesgo de variaciones en los tipos de interés de mercado. En este caso sería el caso típico de cubrir un determinado préstamo, una deuda que está contraída a tipo de interés variable, o que al menos una de las partes del coste financiero está referenciada a un tipo variable. En este caso se trata de una deuda que se retribuye al Euribor a 12 meses más un 2,5 fijo. ¿Cuál es el riesgo que tiene el cliente, en este caso, por ejemplo, de un préstamo hipotecario que tiene que devolver a un coste del Euribor más el 2,5%? Pues que el Euribor en el futuro, en los 15, 20, 30 o 40 años en los que ha suscrito su hipoteca, empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Si el Euribor empieza a subir, a subir y a subir, ¿qué ocurrirá? Pues que el cliente, en este caso sea un particular o sea una empresa, se va a ver obligado a tener que satisfacer unas cuotas en concepto de devolución del principal y de satisfacción del coste financiero del préstamo cada vez mayores. ¿Qué nos permitiría la contratación de un swap? Pues nos permitiría, en este caso la operación consistiría en que contratamos el swap como pagador fijo del 2% a cambio del cobro del Euribor a 12 meses. Pues con esta operación, ¿qué hacemos? Nosotros nos fijamos un coste fijo. Yo quiero pagar como máximo un 2% a cambio de cobrar el Euribor. Mi operación neta final, ¿cuál va a ser? Que yo me he cubierto frente a las subidas del Euribor en el mercado. Y a la derecha aparece la representación gráfica de la operación principal más la operación cubierta. El swap consiste en que yo pago fijo a cambio de cobrar el Euribor. Y la operación principal consistía en que yo tengo que pagar el Euribor más un 2,5 fijo. Pues bien, del swap cobro un 2, o sea, pago un 2 y cobro el Euribor a 12 meses. De la principal pago el Euribor más un 2,5. Por lo tanto, el Euribor que cobro del swaps más el que tengo que pagar de la operación principal quedarían anulados. Yo por la operación de swap cobro el Euribor 12, me da igual que sea un 2,4, un 3,1 o un 1,5, y eso que cobro lo tengo que entregar en la operación principal. Con el swap me he comprometido a pagar un 2% y de la principal tengo un fijo del 2,5%. Por lo tanto, yo me he convertido en un pagador fijo del 4,5%. Yo he establecido un coste fijo a través de esta operación de cobertura para mi deuda. De tal modo que
En la operación sin cobertura, es decir, el Euribor a 12 meses más el 2,5, en el año X1 este señor pagaría un 2,5 más 2,40, 4,90, en el año X2 un 5,60, en el año X3 un 4,60 y en el año X4 un 4,10. Con la contratación de la cobertura, este señor va a pagar en todos los años un 4,5%. Por lo tanto, vemos cómo este producto de cobertura, que repito, analizaremos con detenimiento, en este caso permite convertir una deuda a tipo de interés variable en la que existe el riesgo de que el tipo de referencia, en este caso el Euribor, suba, incrementando cada vez más las cuotas que yo tendré que satisfacer para la devolución de dicho préstamo, se convierta en un préstamo a tipo fijo y yo pueda planificar desde hoy que voy a tener que satisfacer un coste financiero del 4,5% fijo. Otra operación, otro ejemplo de la utilización de un producto derivado, un derivado financiero en este caso, como cobertura frente al riesgo de tipo de interés, pero en este caso de una inversión en lugar de una deuda, es el FLOR. ¿Qué es lo que permite el FLOR? Pues establecer una rentabilidad mínima para mi inversión. Yo ahora he invertido un importe cuya rentabilidad la obtengo en base a un tipo de referencia variable. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si tenemos la inversión referenciada al Euribor, que si el Euribor sube, yo cada vez obtengo más rentabilidad, pero si el Euribor baja, yo cada vez obtendría menor rentabilidad. Pues bien, mediante la contratación de un FLOR, a cambio del pago de la prima, coste que hay que pagar por suscribir dicha operación, yo me garantizo la obtención de una rentabilidad mínima. Y a la derecha aparece analizado cuál es el efecto con cobertura y sin cobertura. Si yo no contrato cobertura, mi rentabilidad será el Euribor. El primer año 2,80, el segundo 1,80, el tercero 2,30, el cuarto 1,60. Yo con la operación de cobertura me garantizo que voy a obtener una rentabilidad mínima del 2% en todos los años, que es lo que aparece representado en la línea en rojo, sin renunciar a obtener una mayor rentabilidad en caso de que el Euribor suba. Es decir, el año que el Euribor supera el 2, como es el primero al 2,8 o como es el tercero al 2,3, yo obtendré esa rentabilidad. Si bien, si el Euribor baja, cae por debajo del suelo, del floor, del 2% que yo he establecido como rentabilidad mínima, yo obtendré esa rentabilidad mínima. Por lo tanto, nuevamente, floor, producto derivado financiero utilizado como producto de cobertura, en este caso, de una inversión referenciada a tipo variable. Y para ver un último ejemplo, en este caso de la utilización de un producto, de un derivado financiero como cobertura frente al riesgo de precio, he incluido la compra de una put. La put es una opción de venta. En este caso tenemos un activo comprado, 100 acciones de Telefónica, por ejemplo, que adquirimos a un precio de 20 euros y que tenemos previsto vender en un determinado horizonte temporal, 6 meses. Bien, ¿cuál es el riesgo que nosotros tenemos? Pues el riesgo que nosotros tenemos en este caso es que dentro de 6 meses, cuando nosotros vayamos a vender las acciones de Telefónica, que nos costaron 20, su precio en el mercado sea de 5. Pues lógicamente estaríamos incurriendo en pérdidas derivadas de la diferencia entre el precio al que yo compré y el menor precio al que yo venderé en el mercado. Pues bien, comprando opciones de venta, opciones put, pagamos una prima por cada opción. En este caso el contrato son opción a vender 100 acciones, es decir, tengo 100 opciones, por lo tanto podría vender 100 acciones de Telefónica sobre el mismo subyacente del que hablábamos de 21 euros. Por lo tanto, pago 1,30 € para tener derecho a vender cada acción a 21 euros. ¿Cuál es el resultado final de la operación? En la línea en negro en esta gráfica aparece representado el resultado del activo comprado, es decir, de las acciones de Telefónica. Yo tengo acciones de Telefónica compradas a 20. Si en el mercado las vendo a 20, resultado 0. Ni gano ni pierdo, derivado del precio de las acciones. Si el precio de las acciones de Telefónica, cuando yo me dispongo a venderlas dentro de 6 meses, es superior a 20 euros, es decir, de 20 hacia adelante, nosotros obtendríamos beneficio, que es la parte de la línea en negro que representaría el beneficio. Si bien, si el precio de mercado es inferior a 20, nosotros obtendríamos pérdidas. Mediante la compra de las opciones put, de la opción a vender,
las 100 acciones de Telefónica a un precio de ejercicio de 21, el resultado final es el que aparece en la línea verde. Nosotros las pérdidas las dejamos limitadas al importe de 30 unidades monetarias en este caso. Y no estamos renunciando a obtener beneficio ilimitado o un beneficio cada vez mayor siempre que las acciones de Telefónica en el mercado incrementasen su precio. Por lo tanto, esto es la utilización de una opción, en este caso una opción put, una opción que otorga el derecho a vender como producto de cobertura frente al riesgo de precio, en este caso de una acción, de un activo subyacente que consistiría en acciones, pues, por ejemplo, de Telefónica. Bien, hasta aquí el contenido de esta sesión. Espero que este curso os resulte útil. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.